Muy buenos días nuevamente a todos. Vamos a dar continuidad con el avance del tema número 2, la teoría de conjuntos. Y habíamos quedado en la segunda parte. Ya habíamos visto lo que es las nociones básicas de conjuntos, cómo se pueden expresar los conjuntos, qué es la inclusión. Hoy vamos a concluir con el avance realizando estas operaciones eh, con conjuntos, ¿no? Básicamente vamos a realizar 5 operaciones, ¿no? Que a continuación vamos a detallar. La primera operación básica de conjuntos es la unión de conjuntos. ¿Qué es la unión de conjuntos? La unión de dos conjuntos A y B es aquel conjunto que está conformado por los elementos que pertenecen a A o, de manera inclusiva, que pertenecen al conjunto B. Y esto se puede representar simbólicamente de la siguiente manera. A unión B, que es de esta forma, es igual, dice, a todos los elementos que pertenecen al conjunto universo, tal que ese elemento X pertenezca al conjunto A o, de manera inclusiva, ese elemento X pertenezca al conjunto B. Entonces, esa es la definición de la unión de conjuntos. Ahora bien, de acuerdo a esta definición, también se puede escribir algo eh, que es lógico, indicando de que el elemento A que pertenece al conjunto, a la unión de los conjuntos A unión B, dice que entonces el elemento A pertenece al conjunto A o el elemento A pertenece al conjunto B, ¿no? Y esto es lógico porque si estoy diciendo que el elemento A pertenece a la unión de dos conjuntos A unión B, entonces este elemento A tiene que pertenecer ya sea al conjunto A o ya sea al conjunto B, ¿no? Porque si pertenece a la unión de estos dos conjuntos, es que pertenece a uno de ellos. Vale la pena aclarar que el O que estamos utilizando no es un O excluyente, ¿no? Más por el contrario, es un O incluyente, ¿no? Entonces, podemos decir que un elemento pertenece a la unión si y solo si pertenece a alguno de los conjuntos que están en esa unión, para la redundancia, de los conjuntos, ¿no? A través del diagrama de Venn, esta imagen, podemos representar en esa forma, ¿no? A unión B. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Cuando hacemos la unión de estos dos conjuntos, se dice que es una operación eh, unitaria. Unitaria porque representa a un solo conjunto, ¿no? Ya sea que estén de manera separada, o ya sea que estén de manera unida, ¿no? Porque al hacer A unión B, como en este segundo ejemplo, yo puedo decir que ambos están unidos, ¿no? Pertenece a uno, pertenece al otro, ¿no? Entonces, esta forma de representar, ya sabemos, es en diagrama de Venn, en forma gráfica. También podemos eh, mostrar la unión de conjuntos. Bien, pero veamos
qué propiedades tiene la unión de conjuntos y luego vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para ver cómo y en qué se utilizan esto de la unión de conjuntos. Recordemos que en este diagrama de Venn como ejemplo, está con números, pero no siempre los conjuntos son números, ¿no? Recordemos que un conjunto es la agrupación de ciertos elementos que comparten algunas características, ¿no? Pueden ser también letras, imágenes, dibujos o hasta personas, ¿no? Bien, veamos las propiedades. Ahora sí. Veamos las propiedades de la unión de conjuntos. Básicamente, principalmente tiene 4 propiedades, ¿no? Y son las siguientes. La primera propiedad se llama idempotencia. La idempotencia quiere decir que si yo uno el conjunto A al mismo conjunto, ¿no? Obviamente me va a dar como resultado el mismo conjunto, ¿no? Entonces, eso significa que al hacer la unión de un conjunto con el mismo conjunto, me va a dar como resultado el mismo conjunto, ¿no? Y eso se puede demostrar a través de, de la lógica, ¿no? Vamos a decir entonces, para poder demostrar esta propiedad de la idempotencia, que vamos a tener X, un elemento X, que pertenezca a la unión del conjunto A con su mismo conjunto A. A unión A. Entonces, esto se va a dar si y solo si tengamos nosotros que ese elemento X debe pertenecer a A, pertenece al conjunto A, o, ¿no? Estamos aplicando la definición de unión de conjuntos, ya sea que ese elemento X pertenezca al conjunto A, ¿no? ¿Por qué otra vez A? Porque estamos haciendo A unión A. Entonces, por eso debe de pertenecer a uno de ellos, ¿no? Estamos aplicando simplemente la definición de unión de conjuntos. Entonces, esto se verifica si y solo si X pertenece al conjunto A. ¿Bueno? Recordemos de esta proposición cuando teníamos la disyunción de dos proposiciones con el conectivo lógico O, P o Q. Entonces, perdón, P o P, en este caso ambos son iguales, P o P, si solo si P, ¿no? Que más o menos sería haciendo la demostración utilizando las propiedades de la lógica, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos demostrar, ¿no? Recordemos la ley lógica, como les decía, P o P, y eso nos daba si, solo si, P.
Entonces nosotros a través de esa demostración podemos comprobar de que efectivamente ese elemento de X va a pertenecer al conjunto A, ¿no? Que es la idempotencia. Otra de las propiedades que también tiene la unión de conjuntos es la asociatividad. Asociatividad quiere decir que se puede, si tenemos la unión de tres conjuntos, estos se pueden asociar ya sean los primeros o los segundos, ¿no? Y esto podemos hacerlo de la manera aritmética también, ¿no? O también podemos hacer la demostración como análogamente como lo hemos hecho acá, ¿no? Eso quiere decir que si un X pertenece a A, o pertenece a B, o pertenece a C, asociándolos, cualquiera de ellos, sí, solo sí, va a tener que cumplir también la condición para que sea A unión al conjunto B unión al conjunto C, ¿no? Entonces, esta propiedad de la asociatividad eh, es una de las propiedades de la disyunción, ¿no? Igual como podríamos demostrarlo de esta manera, ¿no? A ver, hagámoslo de manera rapidita. Si tenemos que X es un elemento de A que pertenece al conjunto A unión B, podríamos decir que sí, solo sí, ese elemento X va a pertenecer a A, o X va a pertenecer a B. Pero también eh, tenemos que, si aquí tenemos A unión B unión C, estamos haciendo la propiedad asociativa, de igual manera va a tener que pertenecer o ese X también va a pertenecer al conjunto C. Y volvemos a hacer sí, solo sí. Y hacemos esto al revés, ¿no? Entonces X va a pertenecer al conjunto A, o X pertenece al conjunto B, o X pertenece al conjunto C. Pero en este caso vamos a asociar en el otro lado, ¿no? Y con eso podemos concluir si solo si X va a ser un elemento que va a pertenecer a A unión, paréntesis, esto al revés, B unión C. Exactamente igual utilizando las mismas propiedades de la disyunción, ¿no? Como lo hicimos en la idempotencia. Bien, seguimos con la otra propiedad, que es la propiedad conmutativa o la conmutatividad. La conmutatividad tiene que ver con el intercambio de posiciones, ¿no? Podemos decir A unión B va a ser igual a B unión A. Y esto es mucho más sencillo de demostrar porque X va a ser un elemento que pertenezca a la unión A, unión B. Tiene que pertenecer a uno de esos dos. Sí, solo sí, este elemento X pertenece al conjunto A,
o este X pertenece al conjunto B. Sí, solo sí. No, vamos a ver ahora la igualdad. Sí, solo sí. Este X que pertenece al conjunto B tiene que pertenecer al conjunto B, o X tiene que pertenecer al conjunto A. Y finalmente podemos decir que sí, solo sí, dada esa condición, vamos a tener que X pertenece al conjunto B, unión con el conjunto, ¿no? Que es lo que estamos demostrando. Y finalmente, la última de las propiedades de la unión de conjuntos es el elemento neutro. El elemento neutro quiere decir que si nosotros unimos un conjunto A con el conjunto vacío, nos va a dar el mismo conjunto, ¿no? Y viceversa también, pues, ¿no? Si tenemos el conjunto vacío y lo unimos al conjunto A, nos va a dar como resultado el conjunto A, ¿no? Eh, y eso se puede demostrar porque el conjunto vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto, ¿no? El conjunto vacío siempre va a ser, siempre se va a encontrar, siempre va a estar contenido en cualquier otro conjunto, en este caso el conjunto A, ¿no? Entonces, cuando yo haga la unión de el conjunto A con el conjunto vacío, siempre me va a dar el mismo conjunto. Porque X va a ser un elemento que pertenezca al conjunto A. Sí, solo si X pertenece al conjunto A. Va a dar lo mismo. Pertenece al conjunto. Porque A también pertenece al conjunto. Bueno, el conjunto vacío es parte del conjunto A, ¿no? Bien, esto de la demostración de las propiedades simplemente es como conocimiento general. Raras veces la vamos a utilizar o aplicar, pero sí debemos de tomar en cuenta de que tienen estas propiedades, ¿no? Cuando tengamos que hacer unión de conjuntos, hay que considerar que los conjuntos, cuando se hace unión con el mismo conjunto, nos va a dar el mismo conjunto. Cuando tengamos tres conjuntos, estos se pueden asociar de manera eh, individual, ya sean los primeros o los segundos. Y también debemos recordar que la unión de conjuntos es conmutativa, no así la resta, ¿no? O la diferencia, pero sí lo vamos a ver más adelante. Y que su elemento neutro, el que no le hace cambiar, es el conjunto vacío. Cuando se une con un conjunto vacío, siempre va a mantener el mismo conjunto. Bien, pero veamos ahora un ejemplo sobre la operación unión de los conjuntos, ¿no? Hagamos un pequeño ejemplito para verificar en qué consiste la unión de conjuntos, ¿no? Con los números siempre es mucho más fácil poder comprender. Bien, veamos ahora este ejemplito sobre la unión de conjuntos. Vamos a ver dos ejemplos. En el primer caso, tenemos los siguientes elementos o los siguientes conjuntos. Tenemos el conjunto A, que está conformado por los elementos, los números 1, 2, 3 y 4. Y tenemos el conjunto B, que está conformado por los números, por sus elementos, que son el número 4 y 5. Y nos piden hallar A unión B. Vamos a hacer la unión de estos dos conjuntos.
Recordemos la definición. La definición nos dice que son aquellos elementos que pueden pertenecer o que pertenezcan al conjunto A, al primer conjunto, o pueden pertenecer al conjunto B, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces yo tengo que copiarse, si se quiere decir, todos los elementos que estén, ya sea en el conjunto A, pues voy a copiar el 1, el 2, el 3 y el 4, que están aquí, en el conjunto A. Y también voy a copiar todos los elementos que están en el conjunto B. Para ello tendría que copiar el 4 y el 5. Pero como el 4 ya está contenido en el A, entonces me dice, suficiente es que esté en uno o en el otro, ¿no? Entonces el número 4 ya no voy a copiar, ¿no? Porque aquí el 4 y el 5, el 4 ya está contenido en el primer conjunto, entonces solamente voy a copiar el 5, ¿no? Entonces, el conjunto, el resultado, la unión del conjunto A y B serían estos 5 elementos, del 1 al 5. Este es expresado en extensión, ¿no? Porque he copiado todos los elementos, ¿no? Y están anotados aquí. Suponemos que esta es la forma de expresar por extensión. Ahora, si yo quiero expresar ese mismo resultado de la unión del conjunto A o A unión B por comprensión, tengo que darle alguna propiedad que cumpla, ¿no? Por comprensión. Y para ello voy a decir que todos los valores, los elementos X, bueno, quizás aquí falta que pertenezcan a los números naturales, que van a ser los enteros positivos, tal que, bueno, aquí ahí está, X pertenezca también, bueno, en este caso no puedo poner pertenezca, sino directamente la condición, tal que ese valor de X sea menor o igual que 5. Creo que yo podía haber puesto menor que 6, ¿no? Para no diferenciar del ejemplo, ¿no? Entonces, ese va a ser el resultado de la unión del conjunto A con el conjunto B. A unión B. Ahora, veamos este otro ejemplo. Recordemos que, ¿no? Por si acaso, todos estos forman parte del conjunto universo. En este caso, el conjunto universo son los naturales, ¿ya? Siempre tienen que acordarse de que tiene que haber un conjunto universo al cual pertenezcan estos dos conjuntos. Siempre tiene que haber, ¿no? Si no ponemos a qué conjunto universo pertenecen, podemos cometer errores de ambigüedades, pues, ¿no? O sea, podemos decir, ¿y por qué son menores que el 5? Está el 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, ¿no ven? O puedo irme hasta el negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito, ¿no? Porque si yo expreso esta condición en la recta de números reales, bueno, si fueran reales, desde el más infinito al menos infinito, yo debo de tener mucho cuidado de englobar, ¿no? Es decir, hasta dónde va a ir o a qué conjunto universo pertenecen esos elementos, ¿no? En este caso, si son los números naturales, los naturales son los enteros positivos. Y si me está diciendo menores o iguales que 5, yo aquí voy a marcar el 5, incluyo el número 5, lo pinto con negrito el círculo, que decir que está incluido el número 5, y todos aquellos que estén por debajo, ¿no? Pero como son números naturales, los números naturales solamente son hasta 0, ¿eh? Entonces, estos ya no incluyen a los números naturales, ¿no? Entonces, solo van a ser del 1, 2, 3, 4, incluyendo el 5, ¿no?
que eso es lo que queremos expresar en esta condición. Aquí dice eso, los X menores o iguales que 5. Y además de que esos X tienen que ser números enteros positivos. ¿Ya? Esas dos cositas tienen que tener cuidado. Es facilito, pero tienen que tener cuidado a qué conjunto universo se está refiriendo. En este caso, el conjunto universo, para nuestro ejemplo, son los números naturales, los enteros positivos. Bien, pero veamos ahora este otro ejemplo que tiene que ver con conjuntos disjuntos. Disjuntos quiere decir que no tienen elementos en común. ¿Mm? Entonces, vamos a suponer que el conjunto A tiene los siguientes elementos, del 1 al 4. Y el conjunto B tiene los elementos del 5 al 8. También estos pertenecen al conjunto de números naturales, ¿no? Los enteros positivos. Ahora bien, nos piden hallar A unión B. Como la definición nos dice que la unión puede ser o pertenezcan a uno de los conjuntos o al otro, entonces yo debo copiar todos los elementos. Cuando se repiten ya no los copio, ¿no? En este caso de aquí, por ejemplo, que se repetía el 4, que en el diagrama de Venn se ve facilito. Pero en este caso, como podemos apreciar en este gráfico, en el diagrama de Venn, de A unión B, ¿no? Cuando hacemos la unión de estos dos conjuntos, no tienen elementos en común, pero se puede hacer la unión, ya que puede pertenecer tanto a A o puede pertenecer a B también, ¿no? Entonces, por extensión, la forma de escribir o expresar la unión de A unión B va a ser la enumeración de todos los elementos, comunes y no comunes. Todos hay que enumerarlos. Y por comprensión, hay que poner la propiedad. En este caso, su propiedad va a ser que X pertenezca a los números naturales y, ¿no? Además, este X tiene que ser menor o igual que 8, ¿no? Para que esté comprendido también el 8. Aunque también hay otros que si gustan pueden decir menor que 9, ¿no? El 9 no está incluido, ¿no? Esto y esto es lo mismo, ¿no? Expresado de la misma manera. Entonces hay esas dos posibilidades. Y una tercera donde esté incluido todos los elementos. Pero eso no es relevante, no es necesario. ¿No? Se puede entender, se sobreentiende, ¿no? Bien, entonces de esta manera, con este ejemplito facilito, pasaremos a la siguiente operación, que es la intersección. Bien, la segunda operación de conjuntos se llama intersección de conjuntos. Y en su definición nos dicen que la intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y también que pertenecen a B, ¿no? Simbólicamente se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Entonces vamos a decir que A intersección B, esto en realidad es así más curvita, ¿no? Disculpa, no he encontrado para poder hacerlo así. Es un poco complicado para buscar los símbolos en el alfabeto, ¿no? A intersección B va a ser igual a cualquier X elemento que pertenezca al conjunto universo, tal que ese elemento X pertenezca al conjunto A y ese X también debe pertenecer al conjunto B, ¿no?
Este I es incluyente, sí tiene que pertenecer al A, al conjunto A, y también al conjunto B, ¿no? Un poquito generalizándolo, como queriendo hacer desaparecer el conjunto universo, para decir que se trata de un valor X, un elemento X debe pertenecer al primer conjunto y también debe pertenecer al segundo conjunto del cual se está haciendo la intersección, ¿no? A intersección B. Y en esta definición de intersección se establece claramente que un elemento X que pertenezca a la intersección de estos dos conjuntos A y B se va a cumplir si y solo si ese elemento A, ese elemento A pertenezca al conjunto A y además pertenezca ese elemento A, pertenezca al conjunto B, ¿no? Y la propiedad que caracteriza a los elementos de la intersección es la de pertenecer simultáneamente. Esta es la palabra clave. Simultáneamente quiere decir que debe pertenecer a ambos conjuntos, a los dos, ¿no? Por eso se llama intersección. En el diagrama de Venn podemos apreciar nosotros aquí como un ejemplo. Si queremos expresar la intersección del conjunto A con el conjunto B, donde el conjunto A tiene estos elementos y el conjunto B tiene estos otros elementos, ¿no? Entonces la intersección necesariamente va a pasar por aquellos elementos que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Ahora, no siempre pueden ser números, ¿no? Lo que les decía. También pueden haber conjuntos de personas, de animales, de cosas, ¿no? Los conjuntos también pueden expresarse de cualquier tipo de elemento que compartan ciertas características o alguna afinidad. Como por ejemplo este, ¿no? Tenemos el conjunto B que tiene a 4 nombres, 4 personas, y tenemos el conjunto N que tiene a 3 personas. Pero ambos conjuntos comparten o tienen como mismos elementos, conocemos la unión del conjunto B, unión conjunto N, podemos apreciar que los que están en común, los que tienen simultáneamente pertenezcan a los dos conjuntos, son las personas de Ana y Beto. A eso se refiere cuando hacemos la definición de intersección de conjuntos, ¿no? Recordemos que la unión pertenece a uno o al otro, a cualquiera de los dos, tiene que pertenecer el elemento, ¿no? En cambio, la intersección tiene que pertenecer a los dos, ¿no? Por eso es el I. Pero veamos también ahora algunas de sus propiedades de esta operación de la intersección. La intersección también tiene la propiedad de la idempotencia, ¿no? Si yo hago la intersección de A con el mismo conjunto A, obviamente me va a dar el mismo conjunto, pues, ¿no? Pero a ver, tratemos de un poquito explicar esta situación o de demostrar. Si tenemos un elemento X que pertenezca a la intersección de A con el mismo conjunto A, entonces esto se va a dar si y solo si
por la definición de intersección, X pertenezca al conjunto A y X pertenezca al otro conjunto A, que en realidad es el mismo, ¿no? Pertenece al conjunto A. Entonces, sí, solo sí. Otra vez, si esto es P y P, entonces P. X pertenece a A. Y con eso está demostrado que si tenemos la intersección del mismo conjunto, nos va a dar el mismo conjunto, ¿no? X pertenece a. La siguiente propiedad es la asociatividad, ¿no? Al igual que en la unión de conjuntos, aquí también se puede demostrar la asociatividad, ¿no? De la misma manera que lo hemos hecho aquí arriba, se puede demostrar. La otra propiedad que tiene es la conmutatividad. Y la conmutatividad, en realidad esto no va a variar, ¿no? Si tenemos un X que pertenezca a la unión, perdón, la intersección de A intersección B, esto se va a dar por definición, sí, solo si X va a pertenecer a al conjunto A, y X va a pertenecer y por definición X también va a pertenecer al conjunto B. Si y solo si X va a pertenecer al conjunto B y X va a pertenecer al conjunto A. Por lo tanto, si solo si X va a pertenecer a la unión de, perdón, la intersección de B con A. ¿No? Y eso es lo que queríamos demostrar. ¿No? Es como la intersección, la operación de intersección de conjuntos es conmutativa. Y el elemento neutro de la intersección es el conjunto universo, ¿no? Si intersectamos conjuntos nos va a dar el mismo elemento, el mismo conjunto A. Eso podríamos demostrarlo indicando que A es un subconjunto o pertenece o está dentro del conjunto universo, ¿no? Entonces, si yo hago A intersección U, que es el conjunto universo, me va a dar a mí el mismo conjunto. Bien, empecemos por el primer ejemplo que está en esta parte de aquí. Entonces, vamos a decir que tenemos dos conjuntos, un conjunto A que tiene los siguientes elementos. El 2, el 4, el 6, el 8, el 9. Iba a decir números pares, pero había habido el 9. Y también tenemos el conjunto B, que está compuesto por los elementos, aquí expresado por extensión, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y nos piden encontrar la intersección de A intersección B. Entonces yo debo de recurrir a mi
definición de lo que es una intersección, que son aquellos elementos que pertenezcan al conjunto A y también que pertenezcan al conjunto B. Aquí en esta parte gráfica, en este diagrama de Venn, se puede apreciar claramente que esos elementos son el 2 y el 4. Pero si yo no pudiera graficar, si se trataran de muchos elementos o si se trataran de elementos que no son fáciles de identificar, a través de la forma de expresar o de mostrar el conjunto por extensión, siempre tengo que llevarlos a por extensión, si no, no voy a poder identificar qué elementos son comunes o cuál es la intersección de estos dos conjuntos. Entonces, siempre debo llevarlos yo, los elementos deben ser expresados por extensión, ¿sí? Para yo poder identificarlos. Y aquí pues claramente yo busco, ¿no? Si aquí tengo el elemento, el número 2, busco en el otro conjunto si hay, en este caso si hay. El número 4, busco si hay también en el otro también. Entonces tienen que tener en común, ambos conjuntos deben de tener en común simultáneamente los mismos elementos. El número 6, no hay. El número 8, no hay. El número 9, no hay. Entonces voy descartando aquellos que sean comunes. Y obviamente si no habían, estos tampoco hay. Entonces voy a decir que A intersección B en este ejemplo de estos elementos va a ser igual a los elementos 2 y el elemento 4. ¿Sí? Y esa va a ser la respuesta. Ahora, hay otra posibilidad, ¿no? Aquí está el ejemplo número 2. Cuando son conjuntos disjuntos. Estos conjuntos tenemos como ejemplo al conjunto A, que tiene los números pares del 2 al 8, 2, 4, 6, 8. Y tenemos como conjunto B a los números impares del 1 al 9. 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, cuando hagamos la intersección de A intersección B, vamos a tener que no hay elementos, ¿no? No hay ni uno que se repita. No tienen elementos en común, por lo cual se dice que son conjuntos disjuntos, ¿no? Porque no tienen elementos en común. No hay ningún elemento que simultáneamente pertenezca al conjunto A y pertenezca también al conjunto B. Entonces es el conjunto vacío, que lo puede representar así, o también que lo puede representar así, ¿no? Conjunto vacío. Bien, continuaremos entonces. Tenemos todavía 3 operaciones por hacer. La siguiente operación con conjuntos va a ser el complemento. Complemento de conjuntos. ¿Qué nos dice la definición del complemento de conjuntos? El complemento de A es el conjunto formados por los elementos del conjunto universo que no pertenecen a A. Y se escribe con una A subíndice C, ¿no? Con una C como superíndice, ¿no? Así se denota el complemento a complemento, ¿no?
Simbólicamente podríamos representar también diciendo que el complemento de A es igual a todos aquellos elementos que pertenezcan al conjunto universo, tal que ese elemento X no pertenezca al conjunto A. ¿No? Son todos aquellos elementos que no pertenecen a A. Ahora, si queremos mencionar el complemento de un conjunto, sin hacer referencia al conjunto universo, porque vamos a luego definir a qué conjunto pertenece, ¿no? Si son números naturales, enteros, reales, positivos, etc. Pero también se puede obtener el complemento de un conjunto A respecto de otro conjunto B, ¿no? Y se puede definir con la siguiente nomenclatura. Se dice que el complemento del conjunto A respecto del conjunto B es igual a todos los elementos que pertenezcan a B, tal que esos elementos X no pertenezcan al conjunto A. En el diagramita de Venn, acá podemos ver claramente, gráficamente, en el diagrama, representado en el diagrama de Venn, que el complemento de este conjunto A, ese es el conjunto A, todo lo que está con blanco, y su complemento va a ser todo el resto de los elementos que no pertenezcan a todo lo que está pintado de azul. Cuando hablamos de un conjunto universo, ¿no? En esta primera definición. Pero también podemos decir que si tenemos el conjunto A, que tiene estos elementos, su complemento, A complemento, van a ser todos aquellos elementos que no pertenecen a A, ¿no? Van a ser también. Claro que esos también pertenecen al conjunto universo, ¿no? Pero en pocas palabras, podríamos decir que el complemento es lo que le falta, ¿no? De un conjunto grande, su complemento es aquello que le falta o lo que está fuera de él, ¿no? Y que engloba todo el resto del otro conjunto, ¿no? Y siempre vamos a tomar como partida el conjunto universo, ¿no? Y ya después en el ejercicio nos dirán si son números reales, si son números enteros, si son números positivos, si son números fraccionarios, etc. Bien, pero ahora veamos un ejemplo con numeritos para ver a qué se refiere cuando hablamos del complemento de un conjunto. Bueno, las propiedades del complemento, de la complementación de un conjunto, son mucho más sencillas que las otras, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a decir que el complemento, que también se representa con una comillita, ¿no? En alguna bibliografía van a encontrar A complemento así, es lo mismo que decir A complemento. Simplemente nomenclatura, en algunas bibliografías van a encontrar así. Si tenemos el conjunto universo y tenemos el conjunto A que tiene estos 5 elementos, aquí claramente podemos apreciar que su complemento son el resto de los elementos que no pertenecen al conjunto A, ¿no? Como está aquí. Sería el 2, el 4, el 6 y el 8. Ahora, con eso vamos a ejemplificar o a mostrar qué propiedades tiene. Por ejemplo, la involución, el complemento del complemento, ¿no? El complemento del complemento simplemente va a ser el complemento del conjunto. El complemento del complemento de A simplemente va a ser A, ¿no? El mismo conjunto. Ahora, si yo tengo A
cuando haga la unión con su complemento, me va a dar el conjunto universo, ¿no? Si yo tengo A y estos otros elementos son A complemento, si yo hago la unión de esos, ¿no? Recuerden que la unión es que pertenezcan a uno o pertenezcan a otro, me va a dar como resultado el conjunto universo, ¿no? Y también la intersección, cuando yo haga la intersección de A intersección A complemento, o sea, todos aquellos elementos que pertenezcan a uno y a otro simultáneamente, me va a dar el conjunto vacío, ¿no? Porque ninguno va a pertenecer a los dos simultáneamente, ¿no? Si aquí tengo el conjunto A, que tiene como elementos 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, si yo hago la intersección de estos dos conjuntos, ahí su complemento, ninguno de ellos va a ser en común. Ninguno de ellos simultáneamente está en uno y en el otro. Por lo tanto, la propiedad nos dice que la intersección de un conjunto A y su complemento nos da el conjunto vacío. Y por supuesto el complemento del conjunto universo siempre va a ser el vacío y el complemento del vacío siempre va a ser el universo, ¿no? Si tenemos el conjunto universo y aquí adentro tenemos un conjunto vacío, ¿no? No tiene nada. Entonces el complemento de este conjunto vacío va a ser todo el conjunto universo. Y el complemento del conjunto universo va a ser el conjunto vacío. Esas propiedades tiene el complemento de conjuntos. Veamos ahora un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplitos de complementos de conjuntos, siempre mencionando los conjuntos disjuntos, aquellos que no están incluidos unos en los otros, ¿no? Los elementos que tenemos. Bien, veamos entonces este primer ejemplo, donde tenemos el conjunto A, conformado por estos números pares del 2 al 8. Tenemos el conjunto B, que tiene como elementos el 3, el 6 y el 9, los números. Y por supuesto el conjunto universo, que tiene como elementos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos piden hallar el complemento del conjunto A. Pero el complemento del conjunto A, este es el conjunto A, ¿no? Que tiene estos 4 números pares como elemento. Si ustedes se fijan, va a ser todos aquellos elementos que no son parte del conjunto A, pero que pertenecen al conjunto universo. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a considerar que tenemos los siguientes elementos. El 0, sí, el 0, porque el 0 está fuera del conjunto A. El 1 también. El 2 no, porque el 2 está aquí, pertenece al conjunto A. El 3 está fuera del conjunto A, es su complemento.
El 4 no, porque pertenece al conjunto A. El 5 está fuera. El 6 no, me he equivocado. El 6 sí pertenece al conjunto A. Luego tenemos el 7, que sí está, que no está dentro del conjunto A. El 8 sí está dentro del conjunto A. No es parte de su complemento. Y luego tenemos el número 9. Eso si es que estamos haciendo el complemento de A con relación al conjunto universo, ¿no? Ahora yo también podría decir que el complemento de A referente a B, ¿no? Va a estar dado por complemento de A relacionado al conjunto B, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que le faltan relacionado al conjunto B? Serían 3 y 9, ¿no? Que son los elementos que no estarían dentro del conjunto A. Pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando hagamos la diferencia simétrica o la diferencia de conjuntos. Ahora bien, también podría calcular B complemento, ¿no? De la misma forma, aquí yo podría decir que B complemento van a ser todos aquellos elementos que estén, que no pertenezcan al conjunto B. Y eso serían el 2, el 4, el 6, a ver, lo haremos. Sería el 0, el 1, el 2, el 3 no, el 4, el 5, el 6 no, el 7 y el 8, ¿no? Todos estos elementos no pertenecen al conjunto B, pero están dentro del conjunto universo. Veamos este segundo ejemplo cuando tenemos conjuntos disjuntos, cuando no tienen elementos en común, cuando no comparten nada, ningún elemento semejante entre ambos conjuntos, ¿no? Tenemos los elementos del conjunto A, que son del 1 al 7 los impares. Tenemos los elementos del conjunto B, que son del 0 al 2, perdón, al 4, los números pares. Y nos piden hallar su complemento. Entonces, su complemento del conjunto A, miren aquí se ve clarito, van a ser todos aquellos elementos que estén fuera del conjunto A. Todos, incluyendo el que pertenece al conjunto B. Incluyendo el que no pertenece también al conjunto B, ¿no? Entonces va a ser el 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 9, que son todos los elementos que están fuera del conjunto A, que no pertenezcan al conjunto A. Bien, la cuarta operación que tenemos es la diferencia de conjuntos, que por definición es la diferencia entre dos conjuntos A y B, es aquel que está formado por los elementos de A que no pertenecen a B. No hay que confundir el complemento ni la intersección, ¿ya? Cuando decimos que A menos B son todos aquellos elementos X que pertenecen al conjunto A y esos elementos X no pertenezcan
al conjunto B. Entonces, en un diagramita de Venn podemos apreciar aquí claramente que cuando hacemos la diferencia de A menos B, es como si le quitáramos la parte de B que está dentro de A, ¿no? Esta partecita. Entonces van a ser aquellos elementos, todos ellos que estén en A, pero que solo pertenezcan a A, ¿no? Y no pertenezcan al conjunto B. En este gráfico de aquí, en este diagramita de Venn, ya con un numerito se puede apreciar claramente que si el conjunto A tenía como elementos del 1 al 5 y el conjunto B tiene elementos del 4 al 9, números enteros naturales positivos, cuando yo haga la resta de A menos B, entonces todo lo que es B le va a quitar o le va a restar sus elementos al conjunto A. Y solamente van a quedar aquellos elementos que exclusivamente, solamente pertenezcan al conjunto A. Entonces aquí este I es exclusivo, ¿no? Se quiere decir que pertenezcan al conjunto A y no pertenezcan al conjunto B. Veamos algunas propiedades que tiene la diferencia. Básicamente tiene dos propiedades fundamentales la diferencia, ¿no? Nos dice que la diferencia entre dos conjuntos es igual a la intersección del primero con el complemento del segundo. A ver, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tenemos un elemento que pertenece al conjunto A y no pertenece al conjunto B, esta es la definición de lo que es una diferencia, ¿no? Esto es A menos B. Dice que este va a ser igual a ese elemento X que pertenezca a A y ese X que también pertenezca al complemento de B. Entonces, sí, solo sí, eso nos va a dar que A intersección con el complemento de B. Y eso es cierto, pues, ¿no? Porque si yo hago la intersección de A con el complemento de B, eso me va a dar la diferencia de A menos B, ¿no? Esta es la propiedad que nos dice eso, ¿no? Que la diferencia entre dos conjuntos es igual a la intersección del primero por el complemento del segundo. Y la otra propiedad es que la diferencia de A menos B no es conmutativa, no es igual, ¿ya? No es con la resta, la diferencia, no es conmutativa. No se puede, no es lo mismo decir A menos B que B menos A. Y aquí en este dibujito de diagramas de Venn se puede apreciar claramente. Si yo resto A menos B, me va a quedar esta área sombreada de color azul o celeste. Y si yo resto B menos A, me va a quedar este otro extremo de color celeste en el conjunto B, que obviamente a legua se nota a simple vista que no son iguales. Ahora veamos un ejemplito de esta situación cuando hacemos la diferencia de conjuntos. Sean los conjuntos A que tienen los siguientes elementos, del 1 al 5 y B, 3, 4 y 6. Cuando hacemos la diferencia, tenemos que, siempre que hagamos las operaciones con conjuntos,
tenemos que guiarnos de su definición. En este caso, A menos B es el conjunto que resulta de los elementos que pertenezcan al conjunto A, pero que no pertenezcan al conjunto B. ¿No? Entonces, cuando yo haga la resta o la diferencia de conjuntos entre este conjunto A y este conjunto B, si quieren lo podemos anotar aquí de otra forma, ¿no? Que es el conjunto A, que tiene los elementos del 1 al 5. Y cuando yo realice la diferencia de conjuntos con el conjunto B, por eso hay que tomar en cuenta si me dice A menos B o B menos A, entonces los elementos de B van a ser el 3, el 4 y el 5. Sin necesidad de hacer este diagrama de Venn, ¿no? Yo aquí claramente me puedo dar cuenta que A menos B va a ser igual a aquellos elementos que pertenezcan a A y no pertenezcan a B. Entonces me fijo qué elementos pertenecen a A y no pertenecen a B. Entonces me fijo cuáles son aquellos elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. A simple vista yo puedo fijarme de que, por ejemplo, el número 1 pertenece a A y no hay en B. El número 2 de la misma manera pertenece a A, pero no hay en B. El número 3 no, porque aquí está. El 3 pertenece a B. No lo pongo. El 4 tampoco, ¿no? El 5 sí. El 5 es un elemento que pertenece a A, pero que no pertenece a B. Y no pertenece a B. Esa es la definición de la diferencia de conjuntos, ¿no? Es aquel elemento que pertenece al primer conjunto y no pertenece al segundo. El siguiente, la última operación, que es la operación de la diferencia simétrica. ¿Qué nos dice la diferencia simétrica? La diferencia simétrica es la unión de los conjuntos A menos B y B menos A, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Son aquellos elementos que pertenecen al elemento, al conjunto A y pertenecen al conjunto B, pero que no tienen elementos en común. En este caso, podríamos decir que toda la parte que está con celeste sería la diferencia simétrica. Entonces, en este caso que tenemos ya los ejemplos, los números, serían el 1, el 2, el 3, el 6, el 7, el 8, el 9. Entonces, el 4 y el 5 pertenecen a ambos. Entonces, no entran dentro de lo que es la diferencia simétrica. Y se simboliza con este triangulito, ¿no? Se dice A menos diferencia simétrica con B. Y esos van a ser todos los elementos que estén dentro de A menos B y B menos A. Nos vamos a unir esas dos restas, o sea, si se quisiera llamar. En realidad es la unión de dos restas, ¿no? Esa es la diferencia simétrica. Ahora bien, vamos a ver sus propiedades. Las propiedades de la diferencia simétrica. La diferencia simétrica es conmutativa. Puede cambiar de lugar. Puede ser A diferencia o A simétrica, diferencia simétrica de B es igual a B diferencia simétrica de A. También es asociativa. Se puede asociar cuando tenemos tres conjuntos A, B y C.
Se puede agrupar los primeros A y B y C, o también podemos hacer A y B y C, ¿no? Podemos asociar cuando tenemos tres conjuntos. Ahora, la diferencia simétrica entre el mismo conjunto A es el conjunto vacío. La diferencia simétrica en el conjunto A y el conjunto vacío es el mismo conjunto A. Y también tiene la propiedad distributiva, ¿no? Quiere decir, cuando tenemos la diferencia simétrica en relación a la intersección, ¿no? Respecto a la intersección, esta se va a distribuir entre ambos conjuntos, ¿no? Va a ser A intersección C, diferencia simétrica de B intersección C, ¿no? Se distribuye con relación o respecto a la diferencia simétrica. La diferencia simétrica es distributiva respecto de la intersección. Ahora veamos un ejemplo de las operaciones con la diferencia simétrica de conjuntos. Sean los siguientes conjuntos A y B compuestos por los siguientes elementos: 1, 3, 5, 6 para A y para B 3, 5, 7 y 8. Nos piden hallar la diferencia simétrica. Vámonos a lo que es la definición de la diferencia simétrica para poder resolver o hallar qué elementos pertenecen a esta diferencia simétrica. A y diferencia B. ¿Cuáles son aquellos elementos? Bueno, aquí en el diagrama de Venn se ve claramente, ¿no? Cuáles son aquellos elementos que no pertenecen a la resta de A menos B ni a la resta de B menos A, ¿no? Entonces podríamos hacer dos etapas, ¿no? Podríamos hacer primero A menos B para que quede más claro, pero también se puede hacer directo, ¿no? A menos B. Tenemos A, 1, 3, 5 y 6 y tenemos B, 3, 5, 7 y 8. Si hacemos A menos B, nos va a quedar 1 y 6, que son aquellos elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. ¿Ve? El 1 y el 6. Porque el 3 y el 5 están aquí, pertenecen a B. Entonces la resta tiene que ser aquellos elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Y luego podemos hacer B menos A. Aquellos elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. Hacemos una diferencia simple y luego la asimétrica, que va a ser la unión de estas dos diferencias, ¿no? B menos A son aquellos elementos que solo pertenecen a B y no pertenecen a A, ¿no? Que serían estos dos, el 7 y el 8. Ahora, si hacemos la unión de estas dos restas, de estas dos diferencias, A menos B unión B menos A, vamos a tener que la unión son todos aquellos elementos que pertenecen al primer conjunto o incluyendo al segundo conjunto, ¿no? Entonces, si queremos decir A diferencia simétrica de B, van a ser todos los elementos que pertenecen a la primera resta o a la segunda. Va a ser el 1, el 6, el 7 y el 8. Y así tenemos la diferencia simétrica de estos dos conjuntos A y B. Bien, tenemos pero también la segunda posibilidad o el segundo ejemplo cuando son conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen elementos en común, ¿no? Como en este caso el conjunto A que tiene 1, 3, 5 y 7 y el conjunto B que tiene 2, 4, 6 y 8 como elementos, ¿no? Están aquí. Y nos piden calcular la diferencia simétrica. Como en este caso
cuando hagamos la resta, nos va a salir los mismos elementos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo hago A menos B, todos aquellos elementos que pertenezcan a A y no pertenezcan a B, van a ser los mismos elementos de A. A ver, va a ser 1, 3, 5 y 7. Y cuando tengamos que hacer la diferencia de B menos A, me van a salir los mismos elementos de B, ¿no? Solo pertenezcan a B y no pertenezcan a A, ¿no? Pues 2, 4, 6, 8. Y cuando yo haga la diferencia simétrica o la unión de estas dos restas, me va a salir todos los elementos, tanto de A como de B. Y esa va a ser la respuesta. Bueno, eso sería un poco sobre la teoría de conjuntos y sobre algunas operaciones básicas que se pueden realizar entre los conjuntos, ¿no?